Bienvenidos a Principios Primarios, su punto de inicio para aprender a cómo estudiar la Biblia bien. Esta lección se llama la línea melódica. Toda canción tiene una melodía y esa melodía es lo que une a una canción. Y así mismo es la Biblia. Como nos muestra Sugel Michelén, pastor de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana, cada libro tiene su propia canción única y descubrirla juega un papel importante en el entendimiento de un libro como un todo. Esto, a su vez, nos ayuda a entender los pasajes en un libro. Se ha dicho muchas veces, hermanos, que la clave para la buena enseñanza son tres cosas. ¿Cuáles son? La repetición y la repetición. Así que permítanme tomar un momentito para repasar lo que hemos visto hasta ahora. Hemos dicho que a la hora de predicar nosotros debemos resistir la tentación de ir directamente del texto a nuestra audiencia en el día de hoy. Sé que ustedes han visto esto ya varias veces en estos días, pero el rectángulo de Clowney deben tenerlo presente. Aquí tenemos el texto y nuestra tentación es pensar en la hermana Juanita que tiene un esposo alcohólico, que la golpea. Está el hermano José que tiene 6 meses sin trabajo. Está el hermano, la familia Abreu que tiene un hijo rebelde. Y entonces yo quiero decirles algo que sea de bendición para ellos. Entonces mi tentación es tomar el texto e inmediatamente pensando en estos hermanos ir de mi texto a mi audiencia en el día de hoy. Pero como hemos visto ya, nosotros debemos ir del texto a ellos, entonces hacer mi exégesis del pasaje, que es diferente a hacer una eisegesis del pasaje. O sea, yo extraigo del texto el significado, no impongo en el texto el significado, pero todavía no estoy listo para venir de ellos entonces hasta aquí, porque probablemente lo que va a suceder es que vamos a decir, vamos a sacar una moralización del texto o alguna aplicación que no encaja con el significado real del texto. Por ejemplo, vemos en las Escrituras cómo Dios cuidó a Moisés, ¿verdad? Cuando la mamá lo puso en una cesta y cómo el Señor protegió a Moisés. Entonces, ¿cuál es la aplicación de ese texto? Dios cuida a los niños. Y generalmente cuando oímos una clase de escuela dominical sobre el texto de Moisés, esa va a ser la aplicación, hasta que se encuentren con un niño avispado que levante la mano y diga, profesora, ¿y qué pasó con todos los otros niños que lo ahogaron en el Nilo? Porque muchos niños murieron en ese tiempo. Entonces, esa historia no está allí para enseñarnos que Dios cuida a los niños. Ese es el problema cuando nosotros vamos del texto a nosotros hoy sin haber hecho primero una reflexión teológica que me permita ver cómo el texto que yo estoy predicando encaja dentro de la gran historia de redención que nosotros encontramos en las Escrituras, y entonces es que yo puedo venir a nosotros en el día de hoy. Entonces, recuerden ese rectángulo de Clowney porque les va a ser de mucha ayuda. Ahora, para poder hacer eso de una forma adecuada y permanecer haciéndolo a lo largo de los años, nosotros tenemos que ser atrapados por algunas convicciones que nos dominen al acercarnos al estudio de las Escrituras. La primera es que debemos mantenernos en la línea, es decir, no irnos añadir ni restar al texto bíblico, sino mantenernos en lo que el texto bíblico realmente enseña. Y en segundo lugar, que debemos ver cada texto en su contexto literario, su contexto histórico. Debemos asumir que el texto bíblico es rey, porque la palabra de Dios es la palabra del rey, y por lo tanto lo que allí dice debe estar por encima de cualquier opinión o preferencia humana. Lo que esto implica en la práctica es que debemos someter nuestros marcos de referencia a lo que dice la Biblia, en vez de dejar que nuestros marcos de referencia determinen nuestra interpretación del texto. Un ejemplo de esto lo tenemos en 1 Corintios capítulo 13. ¿Verdad? Nosotros ya tenemos una idea preconcebida
de que 1 Corintios 13 es un pasaje hermosísimo sobre el amor. Y entonces, yo no sé cuántas bodas se predica 1 Corintios 13. Pero cuando nosotros vemos 1 Corintios 13 en su contexto, nos vamos a dar cuenta que es una bofetada de Pablo a los corintios. Yo no tengo el tiempo ahora para probar eso, pero no es que no prediques de 1 Corintios 13 en una boda, pero si lo predicas realmente con lo que el texto dice, te va a ser duro predicarlo en una boda, en un contexto tan romántico, porque 1 Corintios 13 tiene de todo, menos romanticismo. Entonces, ese es el punto de no imponer nuestro marco de referencia con respecto al texto. Lo que vamos a ver en esta ocasión es que cada texto o porción de un libro de la Biblia será mejor entendido, será mejor interpretado cuando sepamos de qué se trata todo el libro. Voy a repetir otra vez. Cada texto o porción de un libro de la Biblia será mejor entendido cuando sepamos de qué se trata todo el libro. Y eso es a lo que nosotros llamamos la línea melódica. La línea melódica. Todos los libros de la Biblia tienen un mensaje coherente. Todos los libros de la Biblia, Dios es lógico, tiene una gran idea que quieren comunicar los autores de los libros de la Biblia y que unifica todo el libro. Y esto es lo que algunos han llamado la línea melódica, que es la columna vertebral de una pieza musical. Es un conjunto de notas que funciona como el eje central alrededor del cual giran todos los elementos de esa pieza musical. Por supuesto, cada pieza musical completa es mucho más que su línea melódica, claro que sí, pero la línea melódica es lo suficientemente poderosa como para recordarle a una persona la pieza entera. O sea, en una melodía pueden haber acentos, pueden haber variaciones, pueden haber contrapuntos, pero siempre vuelve al corazón de la pieza musical. Por ejemplo, si ustedes escucharan estas 4 notas, pa, 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 ¿de qué se trata? La Quinta Sinfonía de Beethoven. Porque ¿qué es lo que hace Beethoven? Eso es lo que se conoce como el leitmotiv de una pieza musical. Beethoven toma esas notas, pa 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 pam, 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 tara pa pam. Él va variando y se aleja y vuelve. Hay algo allí. Esa es la línea melódica de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Bueno, lo mismo ocurre con los libros de la Biblia. Mis hermanos, si nosotros logramos entender cuál es la gran idea, esa idea en particular que el autor está intentando comunicar, esa gran idea formará una sombra a lo largo de todo el libro, que nos va a ayudar a explicar cada una de las partes del libro. Hubo un gran predicador llamado Dick Lucas que dijo una vez: cada libro de la Biblia tiene una línea melódica, una esencia que informa acerca de lo que trata el libro. Y cada pasaje en el libro entonces servirá a esa línea melódica de alguna manera. Así que tenemos que tratar de descubrir la línea melódica. Debemos hacer 2 preguntas básicas cuando nos acercamos al estudio de un libro de la Biblia. Primero, ¿cuál es la esencia o idea central del libro en que se encuentra? Aunque tú no vayas a predicar consecutivamente de todo el libro, pero ese texto está en un libro de la Biblia. Bueno, ¿de qué se trata ese libro? Porque yo quiero predicar de ese pasaje en particular. Vamos a tomar 1 Corintios 13 otra vez. Yo quiero predicar una serie sobre 1 Corintios 13. Jonathan Edwards predicó una serie fantástica sobre 1 Corintios 13. Hay un libro con sus sermones. Bien, tú vas a predicar una serie solo de 1 Corintios 13. Pero asegúrate de que estás interpretando ese capítulo a la luz de la línea melódica de 1 Corintios. ¿Por qué Pablo introdujo ese capítulo en 1 Corintios? ¿Y por qué particularmente en su discusión sobre los dones espirituales?
Porque primero los Corintios 13 no está en el aire. Está, esto que voy a decir es muy profundo, hermanos, se requiere que estén bien despiertos, pero 1 Corintios 13 está antes del 12. ¿Verdad? Después del 12, perdón, y antes del 14. Entonces, aquí tenemos, muy profundo, aquí tenemos, ¿verdad? 1 Corintios 12, los dones, 1 Corintios 14, los dones, y en el medio el amor. ¿Qué pasó aquí? De repente Pablo lo llamaron para predicar en una boda y dijo, ay, ¿verdad? Tengo que predicar en la boda. No, Pablo estaba hablando de algo y introdujo ese texto allí. Eso es en cuanto al contexto inmediato, 12, 13, 14. Pero luego cuando lo vemos a la luz de todo el libro, y Pablo comienza diciendo, el amor es sufrido, el amor es benigno. Hay algo que le está tratando de comunicar a estos corintios que estaban pasando por una situación particular. El amor no busca lo suyo, ¿verdad? Entonces, debemos estudiar, en primer lugar, cuál es la esencia o idea central del libro en que se encuentra ese pasaje. Y en segundo lugar, de qué forma mi pasaje particular está informando el libro. O sea, aquí tenemos el gran tema de este libro y cómo mi pasaje tiene que ver con este tema. Cómo mi pasaje informa o añade a lo que este gran tema está tratando de comunicarse. ¿Cómo nosotros podemos encontrar la línea melódica? Ya vimos en primer lugar qué es la línea melódica, pero en segundo lugar, ¿cómo podemos encontrar la línea melódica? Bueno, hay varias cosas que no son tan complicadas. En primer lugar, lee el texto en el contexto de todo el libro. Lee el libro entero. Bueno, pastor, pero es que hay libros que son más largos que otros. Sí, yo lo sé. Pero se puede leer un libro completo aún como Isaías, que tiene 66 capítulos. Tú puedes leerlo entero. Léelo completo. Quizás no lo vas a leer de un tirón, pero léelo completo. Léelo. Observa las palabras o frases que se repiten, porque eso te va a dar una idea de qué es lo que el autor está tratando de comunicar. Por ejemplo, Filipenses. ¿Hay algún concepto, alguna palabra que se repite en Filipenses? Gozo, regocijo. Oh, wow. ¿Y de dónde escribió Pablo la carta a los Filipenses? Estaba en Bariloche, allí en Argentina, viendo las montañas nevadas. No, estaba en la prisión. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia, regocíjense conmigo. ¿Qué es lo que Pablo quiere comunicar a esta iglesia? Entonces, nota las palabras que se repiten, es una forma. 3, encuentra temas recurrentes, flujo o trayectoria de pensamiento en este libro. Por ejemplo, un tema recurrente en primera y segunda de Samuel. ¿Cuál sería? Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Déjeme darle una pista. La pista es esta. Nosotros tenemos el libro de los jueces. Luego viene Ruth, y ahora les voy a dar una exclusiva, solamente para Simeon Trust, en Dallas, Texas. En la Biblia hebrea, Ruth no está después de jueces. En la Biblia hebrea está en otra parte. Así que la exclusiva es esta. Tenemos jueces y tenemos primera de Samuel y segunda de Samuel, otra exclusiva, que era un solo libro, no dos. ¿Cuál es el estribillo que se repite en el libro de los jueces? ¿Por qué? Porque no había gobierno. No había rey, vamos a decir rey, porque esa es la palabra que se usa en el libro. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y así termina el libro de jueces. En aquellos días no había rey en Israel, y ¡pum!, comienza Samuel. Entonces, Samuel comienza con una problemática que puede engañarnos si no leemos con atención, y es que Ana no puede tener hijos. Y podemos decir, bueno, ¿de qué trata el capítulo 1 y 2 de Samuel? Una mujer que no puede tener hijos. Pero resulta que nosotros seguimos leyendo la historia y el punto de esos dos capítulos no es tanto que Ana no puede tener hijos. ¿Ustedes recuerdan cuál es el cántico de Ana cuando Ana tiene finalmente a Samuel? ¿De qué trata el cántico de Ana cuando ella entrega al niño en el templo? ¿Es una acción de gracias a Dios por haberle dado un hijo?
Ni siquiera menciona lo de los niños allí. No menciona su esterilidad, no menciona nada de eso. El cántico de Ana trata sobre el hecho de que Dios exalta a los humildes, Dios humilla a los soberbios, porque nos está preparando para la gran historia que vemos en 1 y 2 de Samuel, que es el reinado, el comienzo del reinado. El pueblo de Israel quiso un rey como las demás naciones y les dio a Saúl. Pero luego Dios les dio un rey conforme a su corazón y les dio a David. Y entonces nosotros vemos ya que el tema recurrente de Samuel es el reinado. Es el reinado. Y cuando yo veo 1 y 2 de Samuel bajo ese prisma, ya puedo comenzar a interpretar mejor lo que el libro enseña. Ok, entonces dijimos, estrategia para encontrar la línea melódica. Lee y relee el libro que estás considerando. 2, observa las palabras o frases que se repiten. 3, encuentra temas recurrentes o flujo o trayectoria de pensamiento. 4, lee el principio y el final del libro. Lee el principio y el final del libro. Por ejemplo, con un compañero ahí al lado, por favor, lee Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7 y Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Romanos capítulo 1, léelo con el compañero que está al lado. Díganme qué palabras o frases se repiten en ambos textos y si eso nos ayuda a determinar el tema de Romanos. ¿Ok? ¿Qué palabras se repiten? Obediencia a las naciones, para evangelio, Jesucristo, fe. En ambos textos se dice, esto fue conforme a lo que se reveló en el Antiguo Testamento. El evangelio no es algo nuevo, no fue el plan B de Dios. ¿Alguien más? Ahora, ¿notaron qué interesante cómo Romanos 1, 1 al 7 y Romanos 16 parecen similares? Todas las similitudes que hay. Porque esa es una estrategia para yo poder encontrar de qué es que Pablo va a hablar en todo el libro. Si alguien pudiera decir una frase, y sabemos que es provisional, no tiene que ser tan precisa, pero una frase provisional a la luz de Romanos 1, 1 al 7, Romanos 16, 25 al 27, ¿de qué se trata Romanos? ¿Qué dirían? La proclamación del Evangelio de Jesucristo, presentado por los profetas, anunciado por los profetas, y para obediencia a la fe de todas las naciones. Es una buena declaración provisional. La razón por la que quise abrir mi WhatsApp es porque tengo un grupo pequeño en casa y nosotros estamos todos siguiendo el mismo plan de lectura. Todos los días leemos el mismo texto de la Biblia y cada uno tiene que levantar su manito cuando hizo su lectura así nos supervisamos todos mutuamente de que estamos leyendo la Biblia todos los días. Cuando llegamos a Romanos, yo les puse ese mismo ejercicio a mi grupo pequeño, un grupo de hermanos de la iglesia, y les decía, miren qué palabras se repiten en ambos textos, y dijeron las mismas que ustedes dijeron. Y luego les pregunté, ok, a la luz de eso, ¿cuál es el tema de Romanos? Y uno de los hermanos me respondió, yo diría que se resume en la revelación de Dios manifestada en Jesucristo por medio de las escrituras de los profetas, mostrada por la fe a todas las naciones por su gracia. Eso fue un hermano. Yo le dije, muy buena respuesta. Otra persona respondió, la revelación del misterio del Evangelio de Jesucristo por medio de las Escrituras a todas las naciones, judíos y gentiles, para que obedezcan a la fe para la gloria de Dios. Si nosotros pudiéramos ayudar a la gente a ver esto y leen su Biblia tomando eso en cuenta, van a entender mucho mejor el texto bíblico. Y nosotros también, obviamente, al predicarlo. Así que otra estrategia es lee el principio y el final. Citábamos Samuel. Si ustedes se dan cuenta, primera y segunda de Samuel comienzan con el cántico de Ana y termina con el cántico de David. Dos cánticos. Si tomamos Samuel como un solo libro. Y si estudian los dos cánticos se van a dar cuenta que el tema es muy similar.
Dios exalta a los humildes, Dios abate a los soberbios. Entonces parece que esos dos temas van a ser recurrentes en el libro de Samuel. Y eso me va a ayudar a entender mejor el libro. Quinto, determina el tono general del libro. El tono general del libro. Hay piezas que son melancólicas, ¿verdad? Hablamos de línea melódica. Hay piezas que son melancólicas, hay piezas que son enérgicas. Bueno, ¿cuál es el tono general? Por ejemplo, ¿cuál es el tono general de la carta a los Gálatas? Es un tono serio, es un tono urgente, es muy distinto al tono de Filipenses. ¿Verdad que sí? Pablo siempre comienza su carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Wow, muy bien, una salutación. Lean Gálatas. Gálatas comienza, ¡pum! No hay salutación, es totalmente diferente. El tono de la carta es distinto y al yo interpretar Gálatas tengo que tomar eso en cuenta. Hay un tono diferente en la carta. Y finalmente, observa si en la carta misma o en el libro mismo hay una declaración de propósito. Una declaración de propósito, donde el autor te dice: yo escribí por esta razón. Por ejemplo, lean 1 de Juan capítulo 5 versículo 13 y 1 de Pedro capítulo 5 versículo 12. Quizás este grupo acá, 1 de Juan capítulo 5 versículo 13 y de acá para acá, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 12. Ok, miren, noten algo interesante. Juan está diciendo: yo escribí este libro ¿para qué, hermano? No lea el texto, sino dame una declaración propia a la luz de lo que el texto dice. Para que nosotros podamos leer el libro y decir: bueno, ¿soy yo creyente? ¿Soy yo salvo? No es tanto para saber cómo soy salvo. Para eso se escribió Juan, para que creáis el Evangelio. Pero el libro ahora me está diciendo: con este libro tú vas a poder autoexaminarte, porque el que ha nacido de nuevo practica la justicia, el que ha nacido de nuevo ama a su hermano, el que ha nacido de nuevo vence al mundo, el que ha nacido de nuevo. Entonces yo puedo examinarme a la luz de 1 de Juan. Ya él me está diciendo para qué se escribió el libro. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 12. Ajá. Por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es un libro que Pedro quiere que los hermanos entiendan cuál es la verdadera gracia de Dios en la cual ellos debían perseverar. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo una fuerte persecución. Entonces, quiero que ustedes estén seguros de la gracia de Dios en la que están a pesar de las persecuciones. Entonces tenemos que buscar declaraciones de propósito en el libro. Estos son estrategias, hermanos, simplemente para descubrir la línea melódica del libro en cuestión que estamos predicando. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Les pido por favor que vayan al libro de Judas. Libro de Judas. Y vamos a leer, lee con un compañero, Judas, versículo 1, y Judas, versículo 24 al 25. Bien, hermanos, ¿me pueden dar algunas palabras o ideas que se repiten al principio y al final del libro? Y ahora sí vamos a comenzar a usar nuestro pentagrama aquí. Vamos a comenzar a formar nuestra línea melódica. Bien, denme una nota. Guardados. Ok, aquí tenemos una nota en el pentagrama. Denme otra línea, denme otra nota musical. Santificados. Hay una dificultad aquí exegética porque la Biblia de las Américas y la Reina Valera traducen esto de manera diferente y no me voy a meter en ese problema ahora, pero vamos a poner
santificados o amados. Aparece diferente. Vamos a poner santificados acá. Otra nota musical. En Jesucristo. Otra nota musical. Llamados. Sin mancha. Vamos a poner aquí guardados. Bueno, dice en guardados aparece sin mancha, sin caída. Todo eso vamos a decir que es parte de la obra de Dios de guardarnos. ¿Alguien más? Amados en quién o por quién. Amados en Dios, Padre, en Dios Padre. Y se menciona Dios Padre en los últimos versículos. Sí, ahí está también, o sea, es en Cristo y sabemos que Cristo es Dios, pero aparece Dios el Padre de manera particular, porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, así que también tenemos a Dios. Vamos a ponerlo aquí en una blanca. Dios. A la luz de estas notas musicales que nosotros hemos sacado del principio y el final del libro de Judas, ¿alguien puede darme una línea melódica provisional con la que vamos a seguir trabajando, pero vas a predicar Judas en tu iglesia y quieres extraer la línea melódica? Ya con estas notas musicales, ¿hay alguna línea melódica provisional que podemos dar? En el Señor Jesucristo somos guardados y santificados porque hemos sido amados por Dios y el Señor Jesucristo. Ok, en el Señor Jesucristo somos guardados y santificados porque somos amados por Dios. Ok, Dios nos ama y santifica en Cristo. Tal vez podemos poner como algo así como Dios guarda en Cristo a aquellos a quienes Él llama. Eso puede ser una línea melódica provisional. Dios guarda en Cristo a aquellos que Él llama. Ok, también dijimos que debemos buscar palabras que se repiten, no solamente en el principio y el final, sino también en todo el libro. ¿Dónde más nosotros encontramos el concepto de guardar? Ya vimos que al principio aparece guardados, al final aparece guardados. ¿En qué otra parte del libro? Ahora lean el libro completo. Es un libro breve. Le voy a dar 2 minutos, lean el libro completo. Una nota para los que tienen la Biblia de las Américas. Dice en el versículo 6, y a los ángeles que no conservaron su señoría original. La Reina Valera dice a los ángeles que no guardaron su dignidad. Bien, ¿cuáles versículos contienen la palabra guardados, que se repite? La palabra, o puede ser el concepto, porque en el griego sí aparece la palabra guardar y la Biblia en español no siempre lo traduce como guardar, pero que ustedes puedan ver el concepto, porque tal vez ahí está la palabra guardar, aunque no esté en español. Pero, te fuiste lejos, pero antes, comencemos por orden. El versículo 6 dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, dice que los ha guardado el Señor, obviamente, bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué otro texto? Bueno, aquí viene el problema. En el versículo 13, donde dice, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada. La palabra allí es guardada. Ha sido guardada. Tinieblas no solamente para los ángeles
que no guardaron su dignidad, sino también para los falsos profetas, para los falsos maestros. Los que son como Caín, que siguen el camino de Caín o el error de Balaam. ¿En qué otro texto? ¿Qué otro versículo? El 21 dice conservaos en el amor de Dios, pero el texto griego dice guardaos en el amor de Dios. Entonces ahora vemos que no solamente Dios guarda a los suyos para salvación, ahora vemos también que Jesús mantendrá en las tinieblas a los que fallen en guardarse. Esto funciona de ambas partes. Ok, yo creo que mantengan eso allí en sus mentes para que vayamos perfeccionando nuestra línea melódica para hacerla más extensa después. ¿Hay alguna declaración de propósito en el libro? Recuerden que esa es una de las estrategias para encontrar la línea melódica. El versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que una vez para siempre fue entregada a los santos. Recuerden, mis hermanos, que cuando la palabra fe aparece en el Nuevo Testamento, precedida por un artículo definido, muchas veces está hablando del conjunto de creencias que componen nuestra fe. No es nuestra confianza subjetiva en Dios, sino las doctrinas en las que nosotros creemos, el aparato doctrinal en el que nosotros creemos. Y Judas está diciendo, yo vi una necesidad, por lo que está pasando a nuestro alrededor, yo vi la necesidad de pedirles que contiendan ardientemente por la fe. Y ahora tenemos otra nota musical que podemos añadir a la luz de esta declaración de propósito. ¿Cuál sería? Ya dijimos, Judas nos está advirtiendo que nosotros debemos guardarnos en el amor de Dios. Hay una responsabilidad en el creyente. Yo no creo que la salvación se pierde, pero yo creo que aquellos a quienes Dios está guardando son aquellos que se están guardando. ¿Cómo yo sé que Dios me está guardando? Porque Dios me está moviendo a guardarme. Entonces hay una responsabilidad personal en este tema. Bien, a la luz de esto, ¿cuál sería una nota musical que tú añadirías? Una palabra que yo pueda añadir a mi pentagrama. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la fe es o la doctrina. Voy a poner la fe, pero recuerden que estamos hablando de doctrina. Vamos a poner una negrita aquí. La fe, pero ¿por qué Judas está insistiendo tanto en este tema? Porque, y aquí viene otra nota musical, porque hay un peligro. El peligro de los falsos maestros. Yo estoy añadiendo notas musicales. ¿Qué tono tiene el libro? ¿Es un tono alegre? ¿Es un tono de gozo, regocijados? ¿Es un tono de advertencia? ¿Es un tono de urgencia? De recordar. Ok, de advertencia, exacto. Ya hemos visto, ¿verdad? Varias notas musicales, hemos usado las estrategias que les dije al principio, de buscar las palabras que se repiten, declaración de propósito, el tono. Ya hemos visto eso. Ahora yo quiero que con tu compañero al lado tomes todas estas notas musicales que hemos puesto en nuestro pentagrama y trates de mejorar la línea melódica provisional que dimos hace un momento. Trata de perfeccionarla, de afinarla, a ver si logramos una línea melódica más comprensiva. Y trata de que que las notas musicales estén en tu composición musical. Perdón, hay una nota que me está faltando y es muy obvia por el sentido de propósito, y es contender.
que contendáis ardientemente por la fe. Esa es una nota en el libro. ¿Alguien ya llegó? ¿Tiene la línea melódica, hermano? Vamos a ver cómo va el ejercicio. Hermano, acá. Dios nos santifica en Jesucristo, guardándonos del peligro cuando contendemos por la fe. Puede ser. Es una buena línea melódica provisional. ¿Alguien más? Contender nuestra fe en confianza, porque el amor de Dios en Jesucristo nos guarda. Contender por la fe en confianza, porque el amor de Nuestra fe en confianza, porque el amor de Dios en Jesucristo nos guarda. Hay bastantes notas musicales allí buenas. Los guardados y santificados por Dios en Cristo Jesús contenderán por la fe ante el peligro de la apostasía. Oh, los guardados, repito otra vez eso, por favor. Los guardados y santificados por Dios en Cristo Jesús Contenderán por la fe ante el peligro de la apostasía. contenderán por la fe ante el peligro de la apostasía. Ese es bastante comprensible y encierra básicamente lo mismo que ustedes han dicho. ¿Alguien más cree que puede aportar acá? ¿Cómo comenzaste, perdón, hermano? Por favor, un poquito de silencio para... Es un mandato. Hay que vivir en santidad en el poder de Dios. Cuidándonos del peligro de los falsos profetas y del libertinaje, porque estos falsos profetas convierten la gracia de Dios en libertinaje. Es una de las advertencias que nos da Judas. ¿Alguien más tiene algo que quiera compartir? Sí, hermano. Dios nos guarda de los peligros de la apostasía cuando contendemos por la fe en Jesucristo. Dios nos guarda del peligro de la apostasía cuando contendemos por la fe en Jesucristo. Yo tengo una declaración aquí, puedo compartirla a ver qué tal. Dado el peligro del momento, aquí está mi nota, dado el peligro del momento, la salud y la santidad de la iglesia demandan que aquellos que están siendo guardados por Dios para Jesús contiendan por la fe, manteniéndose a sí mismos en el amor de Dios. Pero es mucho de lo que ustedes estaban dando. Es un poquito más amplia. Pero se dan cuenta, hermanos, que es con observación. Aquí no sacamos ningún comentario, no tenemos Biblia con notas al pie, es simplemente viendo el texto bíblico, para ver de qué se trata todo el libro. Obviamente, estudiar un libro como Judas es más fácil, es un solo capítulo. Yo voy a hacer un ejercicio en un momento en el libro de Marcos que estamos estudiando y voy a tener que presuponer cosas, voy a tener que darle a la grabadora para adelante rápido, ¿verdad? Porque no podemos hacer el ejercicio lentamente porque estaríamos horas aquí. Pero antes, déjenme dar algunas advertencias y exhortaciones con respecto a la línea melódica. En primer lugar, no trates de forzar cada texto en tu línea melódica. Esto es una ayuda, hermanos, para poder entender la gran idea que está detrás del libro donde está tu texto, pero predica tu texto, no la línea melódica. La línea melódica es una herramienta. Yo no predico la herramienta. La herramienta me ayuda a entender mejor mi texto, pero predica tu texto. Tú no puedes en todos los sermones decir, hermanos, recuerden que la línea melódica de Marcos. No, tú no tienes que decir eso. Predica tu texto, pero ese está detrás de ti todo el tiempo, ayudándote a entender tu texto. Segundo, la línea melódica es una ayuda, una herramienta, no es una palabra mágica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que ya descubrí la línea melódica y todo el pasaje, todos los pasajes contenidos en este libro se me van a abrir como una flor y yo lo voy a ver claramente. No, tú vas a tener que usar otras herramientas. Esta es una de ellas.
Pero no es una palabra mágica, no es como que abracadabra y ya el texto se me presenta y hasta los puntos del sermón. No, no, hay un trabajo que hacer, aún después que llegues a la línea melódica. Pero créeme, si logras encontrar la línea melódica, una gran parte de tu trabajo ya va a estar hecho para predicar tu libro. 3. Algunas veces lo subjetivo es provisional. O sea, puede no conseguirse hasta que la serie esté hecha. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a terminar Marcos ahora cuando regrese a mi iglesia. Ya estoy en el capítulo 16 y créanme, yo ahora entiendo Marcos mejor que cuando empecé. Pero no puedo decir, hermanos, lo lamento, vamos a comenzar otra vez Marcos, porque ahora lo entiendo mejor. No. Entonces, tenemos la línea melódica y bien, vamos trabajando en ella y vamos afinándola cada vez mejor, pero lo que tú vas a tener probablemente casi hasta el final es algo provisional. Pero aún eso provisional te va a ser de mucha ayuda. Algunas veces lo subjetivo es provisional, o sea, es algo que tú tienes provisionalmente, tú sospechas, esta es la línea melódica, pero es provisional, tú la vas a seguir afinando a medida que vas avanzando. Y cuarto, la línea melódica está allí, solo tienes que trabajar con paciencia y constancia para encontrarla, pero asume, presupone que esa línea melódica está allí y búscala. Beneficios de encontrar la línea melódica y predicar del texto tomando en cuenta la línea melódica. En primer lugar, exactitud, precisión. Cuando entendemos la línea melódica, podemos entender mejor cada pasaje y cómo se relaciona con el tema general del libro. Y aquí quiero dar un ejemplo de Marcos. Acompáñenme a Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10 concluye con la sanación del ciego Bartimeo. Ahora, cuando uno va leyendo Marcos y llega a Bartimeo, porque a mí me pasó en un momento dado, y me imagino que a los demás también, este pasaje parece un anticlímax con el flujo de pensamiento de toda esta sección del Evangelio de Marcos. Y yo me preguntaba, ¿qué hace este pasaje aquí? Porque los evangelios son biografías teológicas. O sea, no son biografías como las biografías modernas, donde uno dice nació en tal sitio y fue a la escuela tal. No, no es una biografía cronológica, no es la vida cronológicamente narrada del biografiado, sino más bien es una biografía temática. Los evangelistas tienen un propósito y ellos agruparon su material para llevarte a algo, para mostrarte algo de la vida del Señor. En la sección anterior de Marcos, si ustedes lo pueden leer, se van a dar cuenta que el Señor anuncia por tercera vez que Él sería entregado a los principales líderes de su nación para ser condenado a muerte. En los capítulos 8, 9 y 10, el Señor Jesucristo hace esta clase de predicción a los discípulos y las 3 veces los discípulos reaccionan mal. Termina en el capítulo 10, versículo 45 con esta declaración: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Wow, yo esperaría ya la entrada triunfal en Jerusalén. Comienza la semana de la pasión y el Señor Jesucristo va a dar su vida por muchos. Sin embargo, de repente Marcos introduce la historia de Bartimeo y de verdad no es como un anticlímax. O sea, él va diciendo Cristo va a morir y ya llega la semana de la pasión. ¿Por qué está la historia de Bartimeo ahí? Bueno, cuando nosotros leemos el pasaje con calma,
y a la luz de la línea melódica de Marcos, y aquí es que yo no puedo hacer el trabajo para mostrarles cómo llegué ahí, voy a tener que dársela provisionalmente, pero yo creo que la línea melódica de Marcos es el rey que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que esa es la línea melódica de Marcos. Ahora bien, cuando yo leo el pasaje anterior, me doy cuenta que cuando Cristo revela a los discípulos que Él va a morir, ¿qué pasó con Jacobo y con Juan? Se le acercaron al Señor a pedirle qué. Pero fíjense lo interesante, versículo 36. Ellos dicen, maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Uy, eso es como, te quiero pedir un favor, pero dime primero que sí. No, dime qué es lo que tú quieres. El Señor le pregunta, ¿qué queréis que haga por vosotros? Cuando llegamos a Bartimeo, ¿qué dice el versículo 51? ¿Qué deseas que haga por ti? Una pregunta similar, ¿verdad? Ya vemos que hay algo, parece que está conectado aquí. La primera pregunta o la primera petición, ¿fue concedida o fue negada? Fue denegada. ¿Y la segunda? Fue concedida. Juan y Jacobo le habían pedido a Jesús, nosotros queremos estar en los puestos más importantes de tu gabinete. Jesús le dijo no. Ellos querían ser colocados en los lugares más encumbrados del gobierno. Ellos querían tener más influencia, poder, autoridad que el resto de los discípulos, pero eso es completamente contrario al espíritu del evangelio. Y no solamente ellos querían eso, recuerden que todos los discípulos se molestaron, y no fue porque dijeron, oh, qué falta de espiritualidad, es que se le adelantaron. Entonces, todos los discípulos tenían este espíritu, estaban infectados. Jesucristo quiere mostrarles a ellos que aunque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, como va a ser aclamado el Domingo de Ramos, Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es un rey que muere, es un rey que conquista en debilidad. Él vino a dar su vida para servir. De manera que este milagro de sanidad que Marcos introduce aquí, nos ilustra por un lado la condición miserable de la raza humana que hizo necesaria la venida del Salvador, la venida de Jesús para salvarnos, pero nos muestra también en una forma muy impactante la buena disposición del Salvador de venir a salvarnos de nuestras miserias. Así que lo primero es, estas personas necesitaban, cuando vieran a Jesús entrar en Jerusalén y todo el mundo aclamarlo, que recordaran esto, Jesús vino a servir, no a ser servido. Pero por otro lado, yo creo que la historia de Bartimeo está aquí, porque Bartimeo el ciego vio lo que nadie había visto. ¿Cómo le llama Bartimeo a Jesús? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, Bartimeo, que era ciego, vio que Jesús era el Mesías prometido a David. De hecho, el texto griego lo dice de esta forma: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. No Jesús, hijo de David. El título va primero, el nombre va después. Porque lo que Marcos quiere enfatizar es el título. Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Bartimeo creyó que Jesús era el Mesías. Bartimeo creyó que Jesús era el enviado de Dios para establecer su reino en la tierra. Por eso comenzó a gritar, dice el texto, una y otra vez: ten misericordia de mí. Fíjense, Bartimeo no estaba pidiendo y demandando: esto es injusto que yo haya nacido ciego cuando tanta gente ve. No, él dice: yo no tengo nada que demandar. Lo que te estoy pidiendo es que tenga misericordia. Lo callaban y seguía. Lo callaban y él seguía. Ahora fíjense, si yo veo el Evangelio de Marcos, mi línea melódica es el rey que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos. Cuando vaya a Bartimeo, voy a poder interpretar ese pasaje a la luz del Evangelio, de todo el Evangelio. Y una de las cosas que vamos a ver mañana es que predicar el Evangelio desde los Evangelios no siempre es tan fácil como parece.
Porque nosotros podemos tener la impresión de que porque estamos hablando de Jesús, ya predicamos el Evangelio, y no necesariamente. Podemos caer en la trampa de creer que predicamos el Evangelio simplemente porque mencionamos a Jesús en todo el mensaje. Y claro que lo mencionamos porque estamos predicando de la vida de Jesús. Pero predicar de la vida de Jesús, por ejemplo aquí la sanidad del ciego, Bartimeo, no es el Evangelio. Pero ese pasaje sí me ayuda a predicar el Evangelio cuando yo lo veo en el contexto de todo el tema de Marcos, de la línea melódica. Por otro lado, el predicar teniendo en cuenta la ayuda melódica ayuda a la memoria de nuestra gente, a la memoria de nuestros oyentes. Miren, hermanos, déjenme decirles una mala noticia y luego una buena noticia. La mala noticia, primero. A la semana de tú haber predicado un sermón, los mejores hermanos de la iglesia, los que tienen mejor memoria, recuerdan un 10% de lo que tú predicaste. Rara vez nuestra gente recuerda sermones individuales. Pero si usamos correctamente este principio de la línea melódica, ellos podrán recordar el punto central del libro. Y cuando estén leyendo la Biblia ellos mismos, van a poder entender mejor su Biblia. ¿No se sientan desanimados por eso del 10%? Porque el Espíritu Santo obra nuestra santificación sin que nosotros necesariamente recordemos qué prédica fue que él usó para obrar eso. Gracias al Señor. Y por otro lado, el ser fiel a la línea melódica ayudará a nuestros oyentes a desarrollar un instinto. Nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a nuestra iglesia, a nuestros oyentes, a desarrollar instintos sobre libros individuales que les servirán para el resto de sus vidas, porque les estamos enseñando cómo leer su Biblia. No solamente recordar el tema de Marcos, no, es más que eso. Los estamos ayudando a desarrollar un instinto que les va a permitir a ellos ver la esencia de los libros de la Biblia que ellos mismos están leyendo en sus casas. Entonces, hermanos, ¿cuál es el principio que hemos considerado en el día de hoy? Que vamos a entender mejor un texto específico si entendemos de qué se trata todo el libro. Esa es la línea melódica. Es un principio muy sencillo. No es sencillo de encontrar la línea melódica, pero sí de entender el principio. Vamos a entender, vamos a manejar mejor un texto bíblico si entendemos de qué se trata todo el libro donde se encuentra ese texto.